El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Oro Malvinas. Estamos aquí compartiendo un nuevo programa, realmente un programa que hacemos con mucha alegría, con muchas ganas, sobre todo por la respuesta que recibimos de la gente que sigue atentamente este programa, en el cual, como decimos siempre, junto con el Centro de Combatientes y Canal 11, acercamos el testimonio de combate de quienes defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas y que justamente como héroes que son merecen el reconocimiento no solo nuestro, sino también de toda la comunidad. Por eso acercamos el testimonio de combate de quienes tenemos la suerte de tener aún aquí en la provincia. Antes de presentar a quien hoy está con nosotros, quiero rescatar que el último... Vamos de nuevo. ¿Qué pasó? Sergio, acuérdate que no son los mismos... Que no son los mismos lentes. el Estatuto Legal del Coloniaje fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas. Aquí estamos compartiendo nuevamente un programa en donde, como es la intención, junto con el Centro de Combatientes, acercar a ustedes a través de Canal 11 el testimonio de combate de quienes defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas y héroes que merecen contar la historia que vivieron y cómo realmente le pusieron el pecho a las balas para defender lo que es nuestro. Por eso es que en este programa justamente la intención es esa, acercar el testimonio de combate de los excombatientes que pudieron sobrevivir a el conflicto en el cual muchos estuvieron casi a punto de perder la vida. Antes de presentar a quien hoy nos acompaña, quiero rescatar de la última publicación de este concurso que se llama Pulgar 08, un librito muy interesante que es un concurso que organizó la provincia a través de cuentitos cortos que se hacían por celular. Descubrí, sorprendido, algo que es muy interesante, que es el interés justamente de la comunidad que en este momento despierta el tema Malvinas, lo cual es notable. Y en un pequeño cuentito que afortunadamente salió elegido, que bajo el título de Tibek, después preguntaré justamente qué quiere decir esto, porque les leo el cuentito que es así de cortito. No pueden desgarrar el uniforme de Tibek, por eso trabajarán en grupo las centollas.
empezando a comer por la cabeza al soldado invasor. En la ardiente superficie, 1000 gaviotas aguardan el fin del combate. Bueno, este y otros cuentitos más se encuentran en Pulgar 08, libro que ya se editó gracias a la editora Cultural Tierra del Fuego, en donde, fíjense curiosamente, empiezan a aparecer historias y cuentos. No sabemos si es de un excombatiente, pero cómo ya empieza a estar presente justamente el tema Malvinas, para que no perdamos, como es realmente una de las razones fundamentales de este programa, no se deje de perder la causa Malvinas en el corazón de los argentinos. Ahora sí, con el permiso de ustedes, voy a presentar a quien hoy nos acompaña, el conscripto Miguel Pacheco. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Miguel Pacheco, que estuvo en el conflicto Malvinas como conscripto, corríjame, del Grupo de Artillería Aerotransportado número 4, con asiento en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Soldado clase 62. ¿Cuántos años tenía? Iba a cumplir 20. Ya 20 años. Ya estábamos en el momento del conflicto ya estábamos casi dados de baja. Porque ya a punto de prácticamente, o ya tenía la baja. No, teníamos licencia hasta la baja. Nosotros salimos en marzo y el conflicto que nosotros nos enteramos cuando íbamos en el tren rumbo a Buenos Aires. Nosotros íbamos ya, todos los soldados de la clase 62, íbamos a lavar nuestros equipos y volvíamos, ya salíamos de baja. Y se iban. Y ya nos íbamos. Ahora, explíqueme, Pacheco, antes de ese tren, de ese viaje en tren, con 20 años, ya era un conscripto con toda la preparación y a punto, me imagino, de irse de baja, con toda la preparación que tenía que tener, digamos, para combatir. Sí, teníamos ya un año adentro, aparte teníamos, era la última tanda que llegaba a la clase 62, que era... que quedábamos normalmente, ya era la última tanda, porque hacíamos el tema de guardia, todo lo que era, hasta que ya le entregaron los soldados de la clase 63, que en ese momento estaban en un periodo de instrucción. ¿Preparado para el combate como paracaidista? ¿Eso quiere decir que ya se había... Ya era paracaidista. ¿Ya había saltado en paracaídas? Habíamos hecho 3 meses el curso de paracaidista, después hicimos 3 meses el curso de artillería. Y bueno, después era ponerlo en práctica, tanto como los saltos en paracaídas como hacer tiros con artillería. Que era... ¿Jamás imaginó que iba a poner en práctica todo lo aprendido? No, la verdad que no. No, creo que ninguno teníamos en ese momento... nosotros en sí éramos voluntarios, incluso donde fuimos a Malvinas, a paracaidistas, vos para ser paracaidista tenés que ser voluntario. O sea, cuando nosotros nos hicieron la revisación en La Plata, cuando fuimos, vi los boinas rojas, me encantó la vestimenta y ellos te anotaban si querías ser voluntario para ser paracaidista. Entonces, de mi barrio, de los chicos que íbamos a ir, éramos 4, yo me anoté, los otros no se quisieron anotar y bueno, fui yo el único que fue a Córdoba, los demás todos fueron en el Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Y vamos a ser honestos, realmente no todo se anima a tirarse de un avión. Y a mí me gustaba de por sí y también no es fácil porque uno después que empieza a hacer el tema del entrenamiento se da cuenta. Lo que sí es muy lindo, es espectacular por el hecho del entrenamiento que te dan. No es... Pero además el entrenamiento de un paracaidista es un entrenamiento más intensivo. Es una preparación mucho más sí, el tema fuerte, ¿no? El tema es, por ejemplo, para el curso de paracaidista uno se levantaba a las 5 de la mañana y vos te levantabas corriendo. Te levantabas corriendo y terminaba la formación a la hora de izar el pabellón y bueno, después era equipo liviano, portacargadores, fusiles y eran 16 kilómetros, 18 kilómetros de trote por costas de la ruta, que íbamos hasta lo que era cerca de La Calera, que está ahí cerca del cuartel nuestro. Era ida y vuelta, después ponerse equipo de gimnasia e ir a la plaza de aparatos a hacer todo lo que es entrenamiento para paracaidistas, que es gimnasia porque lo que tenés que tener es
piernas y que es lo que más usas ahí. Claro. Ahora, explíqueme un poquito. Generalmente los paracaidistas son infantes. Están sí. Ahora, un grupo de artillería que sean paracaidistas, uno quiere decir que el paracaídas va a ir con un cañón. Sí, se hacen los saltos. Va? Sí, sí. Normalmente se vuela con... Pues nosotros teníamos el grupo de artillería 4 que estábamos nosotros, al lado tenías el 2 de infantería y el 14 de infantería. ¿Sí? Pero nosotros sí, el tema es, vos haces un salto de combate y vas vos y va el cañón. O sea, abre en un caso el Hércules, abre la puerta de atrás y tenés que empujar el cañón, tirarte y vos vas por atrás del cañón. Cañón, municiones... Y todo, o sea... Todo. En las prácticas normalmente te tiran algunos cajones de municiones y si no viene directamente que sacan con la rampa y todo y lo tiran completo. Sale todo con paracaídas. Y el cañón sí, el cañón lo tenés que poner ahí, lo empujás y lo tirás. Y por atrás vas vos, porque es tu pieza de artillería. Tanto como los equipos de comunicaciones. Teníamos el equipo de comunicación que tiraban, lo tenés que empujarlo, hacerlo correr y hacer una prueba, un tiro, y vienen después los camiones, enganchan y te cambian de posición. Claro. Y digamos, en la preparación que tuvo, llegó a saltar por paracaídas con cañón, con municiones, con todo. Con todo, equipo completo. Estaba el grupo de artillería aerotransportada número 4 estaba en condiciones de combate, digamos, días antes del 2 de abril, sin saberlo. Nosotros hicimos, antes de ir a Malvinas, íbamos a ir como infantería. Y tuvimos un curso, o sea, normalmente nosotros no nos preparamos como para pelear como infantes, como infantes, porque nosotros, o sea, todo nuestro tiempo fue con el tema de artillería. Y estaba que íbamos como artillería, como paracaidistas, íbamos como infantería. Entonces hicimos salto, hicimos pruebas como cabecera de pista, que en el supuesto caso que íbamos como paracaidistas había que hacer una tipo cabecera de playa. Y al último momento se decidió que íbamos a ir como grupo de artillería. Bien. Y entonces, a punto de irte de baja... Sí, nosotros estábamos yendo a Buenos Aires, ya íbamos llegando a Rosario y ahí nos avisaron que habían tomado el tema Malvinas. Ahí se enteran del 2 de abril que, claro, que se habían tomado las islas, pero ni ahí de que iban a ir ustedes. No, porque, o sea, lo que sí sabíamos que estaban acuartelando todo de nuevo, estaban llamando a todo. Entonces nos avisó el guarda, vamos a decir, del tren, y dice, muchachos, los están esperando en Rosario. Estaban todos con uniforme. Estábamos todos ahí, bueno, ¿y qué hacemos? Vámonos, y hacíamos, ya estábamos, así que nos largamos antes que llegamos a la estación, porque teníamos una semana para ir y volver. O sea, nos largamos antes que llegó el tren a la estación y algunos zafamos. O sea, fuimos a Buenos Aires y otros los agarraron que iban durmiendo, pero bueno. Antes de llegar a Rosario nosotros nos bajamos y el guardia dice, cuando pase el tren de vuelta vamos a pasar despacito. Así que si están ahí, se suben de vuelta. Y bueno, lo esperamos ahí. Cuando empezó a tocar el pito del tren, cuando volvía, subimos de vuelta y nos fuimos a Buenos Aires. Ahí estuve una semana y preparé todos los equipos y bueno, después tuvimos que regresar. Y cuando regresamos a Córdoba, obvio, ya nos estaban esperando en la estación, así que del tren a los camiones y... Directamente. Y ahí... Contame, como para tener idea, antes de cerrar este bloque. Entonces, llega a Córdoba, preparan el equipo. Claro, inmediatamente. Y ahí empezamos el tema de las instrucciones, volvimos otra vez, porque todavía estaba la clase 63 que estaban en el periodo de instrucción. Bueno, ahí se armó, yo volví el 15, no recuerdo bien, 15 o 17 de abril. Y estuvimos una semana de entrenamiento ahí como infantería y el día 23 de abril... ahí suben a los camiones. Ahí vamos a los camiones, está la foto ahí. Todos los que están acá en la foto. Todos los que estamos ahí. Eso era un minutito antes que subimos a los camiones. Y ahí partimos el 23 de abril para Córdoba y de ahí nos vinimos a Comodoro. ¿En avión? En avión, sí. Y de Comodoro ya después fueron a Malvinas. Nosotros llegamos el 23 de abril a Malvinas a la madrugada. Bien. Te voy a pedir ahí hacer una pequeña pausa y después seguimos con el relato de Miguel Pacheco, quien fue conscripto de la
del grupo de artillería aerotransportada número 4 que estuvo combatiendo en nuestras Islas Malvinas. Volvemos luego a la pausa. Bueno, estamos charlando con el conscripto Miguel Pacheco, quien en el momento del conflicto de las Malvinas estuvo justamente como combatiente en el grupo de artillería aerotransportada número 4. Miguel, llegó el 23 de abril a las Islas Malvinas por avión, me imagino. Sí, en una aerolínea sin asiento. Aterrizamos ahí, o sea, no tenía asiento cuando subimos, era uno entre piernas del otro sentados. Llegamos casi a la madrugada, 2 o 3 de la mañana, llegamos a Malvinas. Y bueno, ahí no podíamos ni siquiera armar carpa, no podíamos armar nada porque había viento, llovía. Sí mismo, y el frío. Y estaba frío. Entonces ahí hicimos, pasamos la noche, bueno, lo único que pudimos hacer por el momento era hacerlo, el poncho con los palitos de las carpas y armar como para pasar. Y al otro día sí, recién pudimos armar, donde nos dieron un lugarcito cerca del aeropuerto, armamos nuestro campamento. ¿Estaban con un equipo como para el frío? Lo único que teníamos era la campera, sí, porque nosotros... O sea que el pantalón era lo que pasa que es la ropa de verano, como nos pasó creo que a varios que veníamos del venían norte. De Córdoba con ropa nosotros veníamos de verano. De venir con 28 o 30 grados, venir a la parte fría, como venir de allá acá. O sea, y esa fue... ¿Y la campera era la campera que llevaban con el uniforme esa sí, se la dieron? Después nos dieron la campera, el duvet que le decíamos nosotros, la inflable. Nos dieron eso, nos dieron pares de medias... ¿cómo es? Térmicas. No, sí, de lana, más gruesas. Un calzoncillo largo para abajo de eso. Y listo. Y listo. Eso era nuestro equipamiento. Para el frío. Y sí. Lo que pasa es que sí, te ve la ropa de donde uno viene, como creo que lo que pasó a todos los que combatimos que vinieron del norte. ¿Y cuántos los aviones de aerolíneas aterrizaban constantemente cuando ustedes llegaron? Sí, porque traían la carga continuamente. Nosotros estábamos ahí cerquita de la pista y bajaban los aviones, o sea, trayendo soldados, traían municiones. Nosotros esperamos que nos traigan todas las piezas de artillería que teníamos nosotros, más la munición, todo se descargaba. Aparte de traer comida. En los primeros, ahí al aeropuerto sí que, no vamos a decir que no había comida porque había, eso lo hemos visto nosotros. Ahí en el aeropuerto sí. Tuvieron comida. Ahí hasta donde estuvimos, uno iba y vos querías comer un pan y te ibas ahí a vuelta y había 200.000 bolsas apiladas de pan. Porque todo lo que entraba llegaba ahí, después se repartía. Pero bueno, eso fue ahí. Bueno, llega, hace su carpita y ¿qué es lo que viene después? Y bueno, ahí estuvimos como 2 días y salimos una noche, un día antes del primer bombardeo inglés. Duró un día, todo lo que era el aeropuerto se desvació, o sea, se dieron todo, quedaron algunos nada más. Nosotros alcanzamos a llegar hasta la entrada del pueblo, que es como entrar a la pasarela más o menos y llegar a un lugar así quedamos, a la entrada del pueblo, del aeropuerto a la entrada del pueblo. ¿Iban caminando? Sí, caminando. O sea que al tercer día de llegar empezaron los bombardeos. Nosotros llegamos y estuvimos ahí y bueno, salimos la noche, el día anterior. Nosotros hicimos noche ahí a la entrada del pueblo y a la madrugada siguiente empezó el bombardeo. ¿Y cuál era la misión de ustedes en ese momento? Nosotros todavía no teníamos, porque nosotros no teníamos la posición. Si nosotros estábamos en tránsito, como si todavía no teníamos fijada, o sea, teníamos que cruzar el pueblo y ir a buscar la posición que nos habían asignado. Pero como salimos, alcanzamos a llegar hasta ahí. Nos quedamos ahí y al otro día, a la madrugada, empezaron
Empezaron las explosiones, ver los aviones que tiraban bombas, ver que empezaron ahí las primeras ambulancias para el aeropuerto. Vimos lanzar la primera, nunca había visto lanzar un misil, lo vimos que lanzaron un misil, cómo cae un avión. O sea, para nosotros era... ¿Viste caer un avión sí, de los sí, nuestros? no, los aviones de ellos. Los primeros que cayeron enfrente casi sobre... ¿Aviones ingleses? Sí. Sí, vi, ahí es la primera vez que vi como... Después vi otros que lo derribaron con artillería antiaérea. Pero los primeros cosas, sí, ahí en Puerto Argentino, sobre el aeropuerto, vimos como un misil, o sea, lo derribó a los aviones que entraban. Claro. ¿Y ustedes estaban en condiciones de derribar un avión o era solo artillería para...? No, nosotros teníamos artillería. Nosotros teníamos cañones de 105 milímetros, o sea que no teníamos armas como para tirar. Claro. Sí teníamos nuestros cañones, bueno, esa es más que se atrasó un poco por el tema de que no llegaban nuestras piezas. Y bueno, de ahí estuvimos ahí el día del bombardeo y a la tarde... arrancamos para el otro lado, para la posición nuestra, cruzamos todo el pueblo y a la noche cuando llegamos al otro día casi cerca de la posición nuestra que tuvimos que parar, no habíamos armado ni siquiera las carpas y tuvimos nuestro primer bombardeo. O sea, lo único que atinamos es ese, a correr hacia... Un bombardeo que fue específicamente hacia ustedes. Sí. O sea, que sabían que estábamos ahí. Que estaban ahí y cuál sería la misión, me imagino, ¿no? No sé qué, te digo sinceramente, no sabíamos qué, pero nosotros... ¿Cuántos eran más o menos? Y nos bombardeó una fragata bastante. ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros, de la batería nuestra, éramos 6 piezas de artillería. Unos 80 de nuestro nada más. Era un... Eso decía, una parte. Porque después se dividieron... Claro. Se dividen en distintas, tenemos la batería A, la B, la C, que éramos nosotros, en distintos lugares de la isla. ¿Y en ese bombardeo hubieron bajas? No, ahí no. Nosotros en la batería nuestra no tuvimos, por suerte no tuvimos bajas, sí en las otras baterías de tiro. Nosotros ahí por suerte no, y tuvimos bastante. Desde esa noche que nos volvieron Tuvieron suerte, pero ya empezó a ver la muerte de cerca. Todas las noches. O sea, lo primero porque uno a veces vos escuchás y lo único que uno a veces aprende es a escuchar cuando viene una bala de un cañón. Y después uno afina tanto el oído que decís, bueno, viene, va a caer cerca o pasa. Entonces ya cuando empezábamos, porque era siempre al oscurecer. Oscurecía y se arrimaban las fragatas y empezaban los bombardeos. Nosotros de la primera vez que nos bombardearon cuando entramos y hasta el 14 nos dieron todas las noches. Todas las noches ir al cañoneo primero para nosotros, para el otro grupo de artillería 3 que estaba cerca del aeropuerto. Bueno. Luego de la pausa, me contás después de qué forma ustedes empezaron a defender, ¿no? Sí. ¿Sí? Así que hacemos una pausa nuevamente y seguimos charlando con Miguel Pacheco, con Cristo, del grupo de artillería aerotransportada número 4. Nos va a contar justamente su testimonio de combate defendiendo nuestras Islas Malvinas.
Bueno, estamos charlando con Miguel Pacheco, conscripto del Grupo de Artillería Aerotransportada número 4, con quien estamos charlando respecto del testimonio de combate. Bueno, Pacheco, estaba ubicado, digamos, el Grupo de Artillería en las Islas Malvinas y de pronto empiezan a recibir el bombardeo de las fragatas inglesas. Eso empezó la primera noche que nosotros arribamos a la posición nuestra. Ya estaban en la posición que tenían que defender. Y bueno, ahí fue, desde esa noche nos empezaron a bombardear hasta que terminó el conflicto. O sea, todas las noches recibíamos el bombardeo. Y mientras se suscitaban todos los combates en la otra isla, después fuimos nosotros, éramos el apoyo de lo que fue la primera línea de defensa de Puerto Argentino. Adelante nuestro teníamos al Regimiento 7 Infantería y varios regimientos arriba en lo que era el Monte Ken. Entonces nosotros lo que hacíamos era, ahí es cuando el observador adelantado nuestro nos pedía ayuda, que ellos estaban en la parte en el frente, nosotros tirábamos cuando los ingleses querían entrar. Claro. Entonces poníamos en alerta las piezas y ir a tirar para que no entraran ellos. O sea, si realmente hubieron quienes defendieron las Malvinas, fue el Grupo de Artillería número 4. Sí, nosotros, o sea, de los que estábamos ahí, fue uno de los grupos que, incluso en la pieza donde yo estuve, que era la última que sonó, tiramos hasta que se nos agotó las municiones, no teníamos más cañones, ya se doblaban, porque llegaba un momento de tirar toda la noche, llegaba un momento en que los cañones no nos servían. Después de tantos... Claro, se pone al rojo vivo, claro, sí. Se pone al rojo, entonces uno... o se hundían en la turba, porque o sea, si bien no teníamos una movilidad, para decirle, siempre estábamos en la misma... Entonces, cuando cada tiro que hacía el cañón se mueve, claro, y se empieza a hundir, se hundía, y estábamos en turba, donde teníamos que entrar en un turbar. O sea, y se hundían, quedaban... Era una lucha todas las noches de ponerlos en condiciones. No, encima ni cómo sacarlos, ¿no? Y no, o sea, para corregir la posición, no, para sí, corregir o sea, el tiro. Se los acomodaba como para que quede a nivel y de vuelta. Arriba teníamos también un grupo de artillería que instalaron después la compañía de ingenieros, que eran Softman, que ellos tenían cañón antibuque. Entonces, como nosotros no podíamos, del cañón nuestro de 16 kilómetros, ellos podían tirarle a la fragata, entonces ellos tiraban de arriba. Y nosotros cuando nos pedían, le tirábamos por sobre la posición nuestra del otro lado. Ustedes tenían que tirar a los probables ingleses que se acercaban a... Sí, eso fue hacia las Malvinas. La parte que hicimos nosotros. O sea, cuando nos pedían del frente, entonces nosotros tirábamos por sobre de ellos adelante. Tiramos nosotros y tiraba el grupo de artillería 3, que estaba también más atrás, casi cerca del aeropuerto. ¿Y cuántos días duró ese combate? Y eran todos los días. Nosotros hasta el 14 era... desde el 23 de abril hasta el 14 de junio. Nosotros que llegamos el 23. Los bombardeos empezaron el 1, 2 y de ahí empezamos nosotros hasta el 14. ¿Todo ese tiempo estuvo en el frente sin moverse? Sí. Nosotros teníamos esa posición y bueno, hacíamos... íbamos al helipuerto a buscar municiones cuando se nos terminaba y... ¿En dónde dormían? Dormíamos en lo que podíamos armar, porque primero armábamos el pozo de zorro que dormíamos, pero ¿qué pasa? Que se te llenaba de agua. Vos por ahí te acostabas a la noche y te levantabas calentito de un lado, pero resulta que lo que tenías calentito era la mitad del cuerpo en el agua. Porque subía, entonces se te mojaba todo. O sea, después ya lo último, cuando se nos mojó la primera vez la ropa, o sea, ya quedamos con lo puesto. Fuimos una vez a tratar de secar la ropa al pueblo, en un galpón que había, a secar lo que teníamos puesto. Pero después ya no nos sirvió la ropa, porque se nos mojó. Lo único que teníamos eran las frazadas, las colchonetas y la carpita. Armamos ahí después uno se la va ingeniando de una forma, entonces conseguimos tachos y le sacábamos la parte de arriba y lo llenamos con piedra y un poco de piedra con arena. Y eso lo poníamos parado porque en los bombardeos uno por ahí no podía entrar rápido, porque era bajito, entonces
hasta que entrábamos 8 adentro de un pozo, eso te rompía la espalda porque te pegaba con lo que había. Entonces el que entraba primero zafaba, pero los demás teníamos que esperar para poder entrar. Entonces buscamos los tachos, entonces lo poníamos a los tachos así en un cuadrado. Conseguimos 2 planchas de aluminio de la pista de aviación. Sí. Entonces lo pusimos arriba, le pusimos los paños de las carpas y le pusimos champa a la vuelta. Y era un iglú que no se veía afuera. Entonces a la noche en los bombardeos cuando te caían, porque un proyectil que ellos tiraban te cavaba un pozo que parecía que había venido una máquina. Entonces lo único que hacemos a la noche en pleno bombardeo, si no teníamos que tirar, era tratar de cubrirnos ahí adentro y que no te caiga encima. Y te pegaba al lado y vos escuchabas que los tachos se rompían, escuchás todo, porque vos después que salías a la mañana vos veías y lo que habías puesto durante el día para recubrirlo no había nada, volaba todo. Y vos salías y la posición y había pozo por todos lados. Pegaba y explotaba. Entonces lo único, a veces nos amontonábamos entre todos, nos abrazamos y rogamos que no nos caiga arriba, porque si te cae arriba... Y eso era todas las noches. ¿Era todas las noches? Sí. Desde el 23 de abril, mayo, junio, prácticamente casi 2 meses a la intemperie. Sí, porque no. Viviendo bombardeados todos los días y encima ¿cómo solucionaron el alimento? Y lo primero en el tema del alimento era, o sea, los primeros días se comía, o sea, se comía bien, sí. Comíamos 2 veces al día. A medida que empezaron los bombardeos, después empezó a bajar el tema de decir, bueno, comemos. No llegaba tan fácilmente la claro, comida. El tema era la distribución, por ahí, porque vos ibas al pueblo y por ejemplo los que estaban en el pueblo tenían cosas, pues se conseguía más fácil. Pero ya cuando vos te ibas alejando, ya te ibas más al coso, ya no se podía conseguir. Se comía una vez al día, primero eran 2 veces al día, después se comía una vez al día, pero se comía bien. Y a medida que fue pasando el tiempo, ya las cosas fueron cambiando. Ya cada vez era un poco menos. Después se terminó el azúcar, te daban mate cocido amargo, después se terminó el pan. ¿Y comían comida caliente? Y sí, te daban una vez al día. O sea, lo que se podía hacer, te daban guiso. O sea, en la zona donde estaba el grupo de artillería, ¿había una cocina? Teníamos la cocina nuestra, pero la teníamos alejada de nosotros. Nosotros teníamos que ir para el lado de la montaña para buscar dónde estaba la cocina. Y nosotros estábamos hacia abajo del valle. Claro. Entonces cuando empezó el tema de la escasez, el tema del racionamiento de la comida, comíamos, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde y recién mañana a las 3 de la tarde te daban la comida. Y bueno, ahí empezó el famoso tema de por qué a veces uno decía, algunos, por ahí no todos le pasaron, pero la mayoría que estábamos medio al frente, sí. O sea, por ahí la escasez de comida, el frío y más el bombardeo. Pero a pesar de todo, uno veía a la noche, yo he visto llegar a un cabo que no tenía nada que ver, era un cabo cocinero a las 2 de la mañana con un cilindro de mate cocido en pleno bombardeo. O sea, ¿qué hacía el cabo ahí? Y él, así fuese amargo, él venía con su cilindro y un jarrito y te servía mate cocido en pleno bombardeo. O sea, son cosas que ahí nace... Qué increíble, ¿no? Decime si eso no es un acto heroico, ¿no? Nosotros cuando volvimos, nosotros lo destacamos a ese tipo de cosas, a pesar de todo, porque yo creo que se forma un muy buen equipo, uno se hace carne con el compañero y ya después uno ya es un grupo, trabaja en conjunto. Y uno a la noche, cuídate, no salga esto, fíjate el otro, y el otro te cuida, y vos le cuidás el coso, o sea, y había que salir a tirar, y bueno, y no había ninguna duda. Cuando poníamos en funcionamiento las piezas de artillería, estaban los de la pieza y los que quedábamos por el costado, hacíamos un pelotón de transporte de municiones y veníamos arrastrando en pleno bombardeo con los cajones de municiones, y cuando sentí que cae cerca te tirás. Pasó la explosión, levantás los cajones y venís y seguís tirando.
O sea, es difícil en la noche, pero yo creo que todos los que fuimos ahí no les escatimaron en nada. Nosotros veíamos a los comandos, sí. Nosotros los veíamos pasar por ahí caminando en unas motitos que tenían, y ellos pasaban al frente y volvían 3 o 4 días llenos de barro, vos lo mirás que volvían, iban al frente. Yo creo que todo el que combatió ahí es... el que pisó la isla sabe lo que es un combate, y de la que tuvimos que pasar. Sí, sí. Y uno de los relatos justamente más duros eran de los grupos de artillería que tenían que estar en un lugar fijo y estar sujetos justamente al ataque de los aviones, de los bombardeos. Nosotros a la noche, ya cuando nos iban a bombardear siempre era casi lo mismo. Llegaba la noche, llegaba 8 o 9 de la noche, escuchamos ya el bombardeo de la fragata cuando empezaba. Entonces, ¿qué hacía? Te escuchaba, tiraba 3 o 4 cañonazos. Y venía y vos escuchás, ahí viene otro, o sea, vos escuchabas que venía el proyectil y te explotaba uno, por ejemplo, era lo que era la mesa. Todo esto era nuestra posición, te explotaba uno acá arriba y te caía una bengala. Tiraban otro, te explotaba una bengala acá y te tiraba otro y te explotaba del otro lado. Y de allá después, cuando escuchabas que cañoneaban seguido, entonces vos veías que de allá empiezan a pegar. Y escondete porque barría todo. ¿Y podían llegar a dormir? ¿Cómo hicieron? Y de noche no dormía cuando se podía. O sea, durante el día por ahí vos podías dormir, porque durante el día no te atacaban. Ajá. El problema era de noche. De noche sí. Vos salías, tirabas y después tenías que cumplir tu horario de guardia. Y terminabas tu guardia y te quedabas como una patrulla por las dudas. Claro. Estaba ahí listo vos. Pero era la noche, era a tirar y de guardia, y él podía dormir, por ahí dormías. ¿Y era cierto que en cada cañonazo que tiraban era un viva la patria? Sí, eso siempre fue, porque es algo, yo me acuerdo teníamos una bandera colgada en la pieza de artillería nuestro, y era tirar, y era el grito que te nace y te sale. Sale solo. Te sale, y cuando vos escuchabas, yo escuchaba por la radio al comunicante delante, listo, no entran, se están yendo. No están entrando, están regresando, tiren, lo escuchaba al de adelante, entonces una cosa que te pone en la piel de gallina, entonces no te preocupa. O sea, te da fuerza y... Vos tirás, y entonces cuando llega la hora de alto, listo, se replegaron. Y así pasó un montón de veces. Qué cosa, ¿no? Bueno, te pido hacer una pausa más y luego seguimos charlando con Miguel Pacheco, conscripto, miembro del grupo de artillería, aerotransportador número 4, que, como nos está contando, defendió nuestras Islas Malvinas justamente poniéndole el pecho a las balas. Bueno, último bloque con Miguel Pacheco, conscripto del Grupo de Artillería Aerotransportada número 4, con asiento en Córdoba, que bueno, nos estaba contando cómo en las Islas Malvinas, en el lugar que les tocó, empezaron a recibir, digamos, el bombardeo, y esto fue por todos los días. De la gente más cercana, ¿llegó a perder algún amigo en combate? No de ahí del grupo, sí, o sea, de mi batería. Ajá. Pero sí, chicos de las otras baterías, sí. Tres compañeros nuestros murieron en combate. Ellos estaban haciendo
que se llama transporte de munición. Ajá. Sí, en un bombardeo ellos venían cargando munición y bueno, ahí quedaron en la isla los 3. Ahora, resulta curioso que a pesar del bombardeo siendo tantos días y tan intenso, quizás no era la intención de lograr o de generar muchas muertes, ¿no? Porque si no, siendo la tecnología que tenían, los cañones ingleses podían haber acertado si hubieran querido. Sí, el tema es que uno, lugar, ¿no? El tema es que uno con el tema eso, bueno, vos te vas acostumbrando y ya no cometés el error de salir cuando no tenés que salir. O sea, uno, si bien vos tenés que tirar, nosotros en pleno bombardeo, cuando vos te explota un cañón cerca, escuchás cuando va a explotar cerca porque la bala suena distinto, el proyectil suena distinto. Ajá. Entonces, si vos lo escuchás que silbaba medio finito porque caía cerca, entonces ¿qué haces? Te tirás. Pasa la explosión, esperás un segundito, un ratito y seguís. Pero después tenés el tema de las esquirlas. Claro. Hubo compañeros heridos, compañeros que sufrían en principio de congelamiento en los pies, de todo un poco. Había. Y a la noche, bueno, la noche fue siempre, lo nuestro era cuando pedían apoyo, y los combates más grandes que tuvimos nosotros, lo que más tiempo duraron, fueron los del 12, el 13, y el 13 a la noche y el 14 a la madrugada. Días antes que terminara. El día antes que terminó, esos fueron los que más tiempo estuvimos tirando. Eso era tirar casi toda la noche, ya no. Nosotros mirábamos a donde estaba el observador adelantado nuestro, que era la parte del Montequé, en toda esa zona que estaba la primera línea, y uno mira y a veces dice, ¿cómo podés sobrevivir ahí? Porque era una montaña de fuego. Una cosa es verlo y otra cosa es sentir las explosiones tras explosiones. Cuando ya no entraron los aviones, ya ahí es como que se vinieron los barcos y vos ya antes más o menos siempre vos sentías que venía del mismo lugar. Claro. Ya después es como que rodearon la isla y estaban todos ahí. Te tiraban de todos lados, ya no tenía forma de esconderte. O sea, te venían de acá, te venían de atrás, de cualquier lado, te cañoneaban. Ahora, Pacheco, ¿estaba muy bien preparado para el combate o...? Nosotros nuestro trabajo, a ver, nosotros hicimos... Porque muchos conscriptos quedaron con muchas secuelas, sí, de esos momentos tan difíciles, ¿no? Sí, creo que pasa también por uno, después de haber venido, de haber pasado todo eso, es la parte de uno de la familia, como uno lo... Hay cosas, yo por ejemplo, después de yo me vine acá, casi 7 meses después que terminó el conflicto en Malvinas, yo llegué acá a la isla. Pero estuve 4/3 meses sin salir de mi casa. Yo, por ejemplo, tengo mi hermana que vive acá, que ella siempre me dice, incluso mi señora, que en su momento éramos novios, y bueno, era mi señora, sí. Cuando yo llegué a mi casa, yo a ella ni siquiera la conocí. O sea, yo cuando terminó el conflicto, yo me vine, bajé en Buenos Aires, por casualidad de la vida le pude avisar a mi mamá que yo estaba vivo. Y cuando llegué a mi casa, lo único que quería era verla a mi mamá. Sí. Porque era algo que uno lo lleva adentro. Sí, claro. Entonces, cuando yo llegué a mi casa 3 de la mañana, cuando me abre la puerta, sí, me abre mi señora que soy, no la conocí. Me abrió la puerta y es como que yo no veía otra cosa que quería verlo a mis viejos. Y después siempre a veces nos reímos porque dice, no me conoció, y sí, no la conocí, porque venía un momento en que uno era como que necesitaba cerrar eso. Y después con el tiempo mi mamá jamás me preguntó a mí qué es lo que pasó. Nunca. Y después cuando vinimos acá, por ahí lo asumí de otra forma. O sea, vine acá, entré a trabajar y es como que lo aislé. Con el tiempo uno, claro, a veces va... Yo el otro día hacía con el tema de la psicóloga. Sí. Yo le contaba y me dice, ¿y cómo aislás el tema Malvinas con el tema? Es difícil. Yo tengo... O sea, a veces uno necesita también descargarse con alguien. Y, claro, y mi señora es la que yo le cuento. Bueno, tengo mis hijos que también yo les cuento y es algo que uno a veces necesita sacarlo adentro. Claro, claro. Entonces esa es creo que la única forma que uno puede
medianamente llevarlo. O sea, eso no se olvida, pero sí lo podés encaminar, que con el tiempo uno ya lo va separando, entonces se puede llevar. O sea que el último cañonazo que se tiró defendiendo las Malvinas fue el de ustedes. El grupo de artillería nuestro fue, y la pieza nuestra, fue la última que nos replegamos, porque quedábamos nosotros nada más. El último cartucho. Cuando tiramos, nosotros lo veíamos a los ingleses que ya habían tomado la primera línea, ya bajaban, nosotros les hacíamos puntería directa, puntería directa porque lo veíamos que bajamos, poníamos el cañón ahí y le tirábamos, hasta que se nos terminó la munición. Y a partir de ese momento, digamos, Miguel vio cómo llegaban los ingleses y los tomaban prisioneros, ¿no? Nosotros cuando se nos termina la munición nos dan la orden de repliegue, porque ya no teníamos más nada que hacer. Entonces se destruyó el cañón que quedaba, destruimos los equipos de comunicaciones y siempre me acuerdo que un subteniente nos dijo, bueno, dice, hasta acá llegamos, ahora, dice, corremos por nuestra cuenta, cada uno corre por su vida, el que se cae se queda. Eso nunca me olvido porque no fue. Entonces el repliegue éramos 10, 12 y en pleno bombardeo porque ya nos caían los morteros. ¿Y en el repliegue no les disparaban? Sí, porque venían, porque nosotros los veíamos, ya entraron acá los morteros. ¿Se disparaban por la espalda? Vos ves la tira de bala que te pasa por la cabeza, porque te tiran con bala trasante, entonces vos ves que te pasó Ustedes estaban replegándose, corriéndose y por la espalda le seguían dando. Nosotros nos tiraban. Si ellos veían que nosotros nos replegábamos, no, porque... Pero lo que sí vos veías que te pasaba por arriba de la cabeza una cortina de balas que vos mirabas y pasaba un haz de luces que venían. Y por arriba, entonces ya nos hicimos el repliegue hasta que pudimos alcanzar la costa del canal y ahí nos replegamos hacia el puerto argentino. Porque ya, bueno, quedábamos 10, 12 días. ¿Y ahí en Puerto Argentino ya...? Ahí nos agarraron prisioneros. Y nosotros cuando nos replegamos, eso fue 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando ya se nos terminó las municiones. Y tipo 10 de la mañana se dio la orden de que iba a haber un alto al fuego, que iba a venir el famoso helicóptero blanco que no había que tirarle. Entonces, desde haber tantas explosiones durante tanto tiempo, quedó todo en silencio. Es como que no se escuchó más nada, no hubo más un tiro, no hubo más nada. Y llega el helicóptero blanco. Llegó el coso y bueno, quedamos un día, nos metimos ahí en Puerto Argentino en un galpón de YPF, pegado al cementerio. Y ahí nos agarraron prisioneros, ahí nos quitaron todo el armamento y todo lo que sea. ¿Quiénes venían en el helicóptero blanco? El comandante de ellos, el que recibió la rendición de Menete. Así que se escuchó hasta que se dio la orden de que no se disparara más y quedó todo en silencio. Un silencio que era llamativo porque después de escuchar tantas explosiones, no se escuchó más nada. ¿Y lo trataron bien? Sí. Nosotros no tuvimos problemas, por lo menos, porque nosotros éramos... O sea, ellos nos veían, te acariciaban la cabeza o te daban un caramelo, con ellos no tuvimos ningún inconveniente. O sea, si bien después que nos rendimos nos llevaron, por ejemplo, allí cerca del aeropuerto, que se hizo que metieran todo, fuimos a parar ahí. Ahí estuvimos un día y pico hasta que nos cargaron en el Canberra, en el crucero, y ahí estuvimos dando vueltas hasta que pudimos llegar a Puerto Mar. Y nos ganó el tiempo, Pacheco. Bueno, la verdad que te agradezco mucho haberte acercado a acercarnos tu testimonio y mucho más aún justamente por haber defendido nuestras Islas Malvinas tan heroicamente, bueno, con ese corazón. Yo te doy gracias por haberme invitado y bueno, estamos a tu entera disposición y bueno, ya conocemos un poquito más de cada uno que vivimos acá, de lo que hemos pasado. Muchas gracias. No, gracias a vos por invitar. Bueno, de esta manera hoy compartimos el testimonio de Miguel Pacheco, quien estuvo defendiendo nuestras Islas Malvinas como conscripto del Grupo de Artillería Aerotransportado número 4 y demostrando que más que un corazón, también él es un argentino con la bandera puesta encima y que estará siempre dispuesto a defender la soberanía de las Islas Malvinas y también de la Argentina.
Hasta un próximo programa, un placer haber hecho este programa. El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.